¿Qué se obtiene cuando nosotros instanciamos una clase? ¿Alguien me puede decir? Cuando instanciamos una clase, ¿qué obtenemos? El contenido de la clase. No, otra cosa. Instanciamos una clase cualquiera, por ejemplo, voy a instanciar aquí la clase random. Estoy instanciando la clase random, ¿no es verdad? Así estoy instanciando, eso es instanciar, ¿no es cierto? ¿Qué estamos obteniendo al hacer esta línea? ¿Qué estamos obteniendo? A ver, ¿alguien? La teoría de programación orientada a objetos, vamos a ver. ¿Qué se obtiene cuando uno instancia una clase? Memoria. Antes de eso, ¿alguien otra? Un objeto. Eso, un objeto. Cuando uno instancia una clase, está naciendo un objeto. Un objeto. Entonces aquí está naciendo, al decir vector, va a ser de este tipo. Y este tipo es una clase. Es alguien de 7 datos. O sea, aquí están haciendo un objeto. Pero no solo uno. Están haciendo, al ser el vector de 10 casillas, están haciendo 10 objetos. Que graficándolo sería así. Perdón. Este primero lo voy a... no sé si se puede quitar el color. ¿Se da color acá? A ver. No. A ver dónde se le quita este bichito. Propiedades de la tabla. Hacer acá. Colores. No. A ver. ¿Cambia o no cambia? No cambia. Acá debe ser. Ah, ya. Aquí, ¿no? Entonces, aquí le vamos a dar... ¿Dónde está? ¿Será formato? Relleno. Sin relleno. Uy, pero no me gustó ya esa. Ya, de todas maneras, voy a colocar otro color acá. A ver. Sólido. No, sin relleno. No, perdón, líneas. Un colorcito que se distinga. Ya, un rojo. Bueno, ancho. Ya, listo. Entonces, lo que quiero es... que vaya arriba. Ahora sí. Entonces, lo que quiero decirles es que cuando nosotros instanciamos, da a luz objetos. Un objeto a la casilla 0, un objeto a la casilla 1, otro objeto a la casilla 2, y así a las 10 casillas. Entonces, no se olviden, cuando nosotros instanciamos una clase, nacen los objetos. Por eso que esto se llama lo que está acá en el título. Object Array. Un vector de objetos. ¿Ya? Un vector de objetos. ¿Ya? Object. Perdón, aquí estamos, ¿no? Lo que les decía al principio, ¿no? Ahí está, Object Array. Un vector de objetos. Ahí, ¿no? Object Array. ¿Ya? Entonces un vector de objeto. Y ustedes saben que un objeto tiene la misma cara a la mamá, ¿no es cierto? La misma cara, o sea, el objeto tiene 7 atributos y en el momento 2 métodos, ¿no? Un guardar de 3 datos y un guardar de 7 datos, ¿no? Acuérdense, eso es lo que hemos hecho, ¿no es verdad? En la clase inscripción tiene 4 más 3 atributos, 7 atributos. ¿Cuántos métodos? Este guardar de 7 y el guardar que hereda de 3, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que tiene él en cada casilla. ¿Ya? Es un vector de objetos. Un vector de objetos. ¿Ya? Bien, entonces eso es lo que le quería decir. Tenemos entonces acá un pequeño monstruo. Este vectorcito es un monstruo. Un vector de objetos. ¿Ya? La variable bis también es una variable que nos ayuda mucho a saber en qué casilla vamos, ¿no? Para guardar el siguiente dato. Bien,
Entonces, hecho eso, vamos a hacer ya las propiedades. Como los vectores no es necesario, entonces hacemos solamente para bis. Esto ya lo conocemos. Entonces hacemos el get y el set, donde retornamos el valor de esa variable y también guardamos en esa variable o atributo un valor. ¿Verdad? Ese es el get. El set, perdón, el constructor, hacemos public, el constructor se llama cInscription vector, así se llama la clase, ¿no? ¿Verdad? Entonces, decimos bis empieza en -1. Perfecto. Ahora, vamos a los métodos. Aquí es la cosa. Aquí tiene que haber todos los métodos necesarios para resolver el problema. Todos los métodos, ¿ya? Y vamos a arrancar con el incrementar. Porque el vector tiene que tener alguien que haga avanzar a bis, ¿no? ¿Verdad? Entonces, public, sin retorno, incrementar. Entonces, después esto lo vamos a mejorar. Por ahora lo vamos a mantener y lo vamos a mejorar después de este método. Bien, entonces lo único que hace es que bis avance un lugar, ¿ya? Ahora, vemos el diseño y tengo aquí dos radiobotones para género y tengo 3 radiobotones para turno. Entonces, seguramente el guardar me va a pedir los 7 datos. Entonces tengo que tener los datos ya preparados, en este caso de los radiobotones, de 2 y de 3. Y el costo también, tengo que tener 3 métodos antes de guardar. ¿Ya? Entonces, el primero, public string, obtener género, lo que hace es pedir 2 radiobotones. Esto ya lo hemos hecho varias veces, ¿no es verdad? De tipo, no me va a ofrecer porque no he agregado una clase en la parte superior. Entonces aquí vamos a agregar la clase WindowForms, ¿no es verdad? Y vamos a poder pasarle ya algún componente de formulario. Entonces decimos acá, de tipo radiobutton, ¿no es verdad? 2 radiobotones. Ahí está. A ver, ¿cómo sería la lógica de manera de acordarnos? Díctenme. ¿Cómo sé cuál de los dos tiene el puntito? Con if checker. If, ¿qué más? op1.checker. Uno está checked, return, leo su texto, ¿no? Y al otro no hay que preguntar, ya se supone que si no está el uno debe estar el otro. Esto me lo voy a copiar porque acá es parecido. El uno es de 2 y el otro es de 3. Puede llamarse inclusive el mismo nombre para poner sobrecarga, ¿no? Pero no nos vamos a complicar por ahora. Obtener turno y él pide 3 radiobotones. Y aquí implica que aumentemos un if para ver si el segundo botón está checked. Y en caso que sí, devolvemos su texto. Y si no, pues ya se supone que es el que falta, ¿no? El que no hemos comparado. Entonces, esa es la lógica para obtener el género y el turno. Antes del guardar, ¿no? Y mostrar, hay que hacer el obtener costo. Es un número entero su retorno. Obtener costo. Acuérdense que el del curso que se inscriba. Si le pasan el curso, él va a poder darnos el costo. Ahí podemos hacer un switch para ir variando. Switch de la variable costo llevado, si quieren, a mayúscula. Perdón, la variable cur llevado a mayúscula, ¿no? El toUpper, ¿no? Cur.toUpper. Llevándolo a mayúscula y ahí analizamos los casos de esa variable. En este caso, los 3 cursos que tenemos es operador. En caso que sea operador, vamos a retornar algo al azar. Entonces instanciamos la clase random. Esto ya lo hemos hecho, ¿no? Varias veces. Entonces, aquí nosotros usamos este objeto, a través de él llegamos a next para que se invente, según la tabla, de 100 a 200 para operador, de 200 a 300 y 300 a 400. Entonces, de 100 a 200. De 100 y le aumentamos 1 en la cota superior, ¿no? ¿Verdad? Return decimos aquí. Return. Entonces sería cuando es operador, ¿no? ¿Verdad? El caso cuando es programador. En ese caso, bueno, return entre 200 y 300, ¿no? Y default, caso que ya cuando los dos casos no entra, return, se supone que si no es operador, no es programador, entonces es analista, ¿no? ¿Verdad? Entonces obj next entre 300 y 401. Entonces uno de los 3 va a retornar, ¿ya? Ese es el método
obtener costo, que en este caso fue sencillo, no me compliqué mucho, porque no es la idea pensar en esto, más que todo quiero que entiendan hoy día la estructura, la clase padre, la clase hijo, cómo se relaciona con el vector. Entonces por eso esta parte de acá es sencilla. Bueno, vamos entonces ahora a los métodos finales, que es el de guardar y mostrar. No cambia mucho, obviamente un detallito no más importante, después muy parecido. Bien, public, void, guardar. Voy a darle guardar elemento, porque es un elemento del vector. Ahí va a guardar. Bien, guardar elemento. El guardar elemento va a pedir los 7 datos, porque vamos a guardar en un elemento del vector. O sea, vamos a pedir 7 datos. Dame el nombre, la fecha, el género, la inscripción, curso, turno y costo. Y todo eso se debe guardar en una casilla del vector. Entonces no se olviden, tenemos que pedir 7 datos. Ya los 7 datos. Bien, ahora, entonces aquí puedo yo copiarme los parámetros si no lo quiero escribir de vuelta desde la clase hijo, porque estos mismos son. Me los puedo copiar estos datos, los mismos nombres. Los puedo copiar, los 7. Control C, y acá, y los pegamos. O sea, el guardar elemento pide los 7 datos. Él debería guardar, ¿ya? Pero antes de guardar, pasa lo siguiente, les tengo que explicar un detalle. Este vector, al ser de una clase, no de un tipo de datos C#, string, date, time, en fin, ¿no? Al ser de una clase, entonces va a ir la clase dando a luz objetos, ¿ya? Pero no nos va a dar memoria todavía. Tenemos que pedir uno por uno. Entonces, lo que vamos a hacer acá es pedir memoria antes de guardar. Decimos, de la clase inscripción, ¿ya? De esa clase quiero memoria, ¿ya? De la clase inscripción. Para el vector, pero no para todo el vector, Para una casilla en particular. En este caso, para la casilla donde estuviera bis. No se olviden que antes de guardar elementos, vamos a ubicar bis a la siguiente casilla. O sea, vamos a llamar al método incrementar, ¿verdad? Entonces, bis seguramente va a estar bien ubicado. Entonces, pedimos memoria para una casilla de las 10. ¿Para cuál? Para donde está bis. Vamos a pedir memoria. Entonces, vamos a decir igual new y repetimos inscripción. Entonces, estamos pidiendo memoria para una casilla en particular. ¿Ya? En este caso, para el vector, pero no para las 10 casillas, solamente para la casilla donde está bis. Pedimos memoria, lo que la clase inscripción requiera. Entonces, si ya se da cuenta, ustedes saben, chequea que hay 4 atributos, más 3 queredas, 7 atributos, nos da memoria. Nos da el OK para esa casilla, no, para esta casilla en particular. ¿Ya? Entonces, una vez que tiene memoria, entonces no hay problema, puedo ir a guardar. Voy al vector, voy a esa casilla donde está bis, y ahí con un punto accedo a los métodos. No se olviden que el vector ya tiene fíjense el dibujo, cualquier casilla que visitemos tiene un objeto adentro. Tiene 7 atributos y tiene 2 métodos. En cada casilla, si lo hago más grande, ancho, que entre cabal ahí, tiene lo siguiente. Voy a sacar un ladito. Tiene, esto lo voy a mover acá, un nombre. Vamos a achicarlo para que entre. Tiene, no se olviden, es un objeto y es lo que la clase tenga, ¿no es verdad? Tiene un género, tiene una fecha de nacimiento, tiene la fecha de inscripción, tiene el curso, tiene el turno, tiene el costo. Eso tiene en atributos. ¿Ya? Eso tiene en atributos. Voy a subirlo esto. Ya, un poquito más arribita. Ok. Esto lo voy a hacer más amplio. Ya. Perfecto. Lo movemos un minutín para trabajar cómodamente por acá. Ok. Vamos a dejar agrupar esto. Clic. Ya, necesito espacio, voy a apretar las cosiñas. Ahí
estamos, ahí estamos. Y no solo tiene 7 atributos, tiene también 2 métodos. En cada casilla, porque cada casilla nace de la clase, no se olvide. Tiene el guardar, acuérdense, de 3 datos. Y tiene también el guardar de 7 datos. Todo eso hay en cada casilla, miren. Tiene. Esto lo vamos a volver a agrupar. ¿Puedo o no puedo? Ya. Entonces, chao. 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 Bien. Venga, vamos a terminar el programa, ¿ya? Pero que quiero que quede claro. Si no, no me van a entender. ¿Entrará? Veremos. Sí. El chiste es que no se nota. No vamos a poner blanco, a ver. El otro no se va a notar. Ya. Ahí está. Perfecto. Entonces, tenemos en el vector la casilla 1. Esto lo quisiera borrar. Este lo quisiera borrar porque tiene un color blanquito. ¿Lo puedo borrar o no? Eliminar columna. Ok, perfecto. Ya. Entonces, aquí tenemos un vector de 5 casillas. En cada casilla tenemos un vector. Ahí está. Así estaría graficado correctamente, ¿ya? En cada casilla tenemos un objeto. Un objeto, ¿ya? Así estaría la gráfica. Entonces es un monstruo vector, es un object array, es un vector de objetos. Entonces, cuando nosotros vamos a una casilla, por ejemplo, estamos aquí, ¿no? Vector, vector. Cuando digo vector, estoy hablando de toda esta estructura, de todo esto estoy hablando. 10 casillas, aunque se ven ahí 5 nomás. ¿Ya? Esto ya no lo necesitamos. Ok. Ya. Entonces estamos hablando de toda esta casilla, toda esta estructura. Pero al de indicar corchete y adentro PBIS, entonces ya estamos eligiendo una casilla. Depende de dónde estará BIS, ¿no? ¿Verdad? Si BIS está en la 0, por ejemplo, estaríamos eligiendo la casilla 0. Estaríamos eligiendo este vector, este objeto. Donde está BIS. Un punto, como estoy en la casilla donde está BIS, con un punto accedo a lo que está allá adentro. Me ofrecen, pueden ver ustedes, me ofrecen P-costo, P-curso, todas las propiedades, las 7 propiedades, porque son las que son de inscripción y la que inscripción heredó. Son las 7 propiedades. Y fíjense, está el método guardar también. Lo pueden ver ahí, está el guardar y están las 7 propiedades. ¿Ya? Entonces, lo que está acá graficado, o sea, yo puedo acceder a cualquiera de esas 7 atributos a través de sus propiedades y puedo acceder al método guardar, el guardar de 3 que heredé y al guardar de 7 que yo ya me he creado como clase inscripción. En cada casilla lo mismo, porque está en la casilla 1 está lo mismo, el vector también con sus 7 atributos y 2 métodos en cada casilla. Entonces lo que estamos yendo entonces es a esa casilla donde está BIS y vamos a llamar al método guardar. Podía haber guardado atributo por atributo, podía haber dicho por ejemplo P nombre, ahí guardar la variable non y así las 7 líneas. Pero como hay métodos que hacen el trabajo de guardar, vamos a guardar nomás. Miren, llamo a guardar y este es un polimorfismo porque hay 2 versiones de guardar. Ahí pueden ver en la versión 1 de 2, es un guardar que pide 3 datos, que es el que heredamos. Y el 2 de 2 es el guardar de 7 datos, que este es el que hemos creado nosotros, ¿no es verdad? Como clase inscripción. Voy a usar este de acá y le voy a pasar, como dice ahí abajo, pasarme estos 7 datos. Non, fnag, estoy leyendo ahí abajo, etcétera, hasta cos. Entonces son las mismas variables que tengo arriba que también yo las he pedido. Entonces se las paso nomás. ¿Querés no? Toma no. Le paso las variables que yo he recibido, que casualmente se llaman lo mismo también, pero no es obligatorio, ya pueden llamarse otros nombres. Tomacur, tomatur, tomaco. Le paso todo lo que yo he pedido que me pasen aquí arriba. En estas variables, estas acá, estos que yo he pedido, se las paso a guardar. ¿El qué hace? El guardar de 7. ¿Qué hace el guardar? Aquí lo tenemos en inscripción. Él los
variables, como pueden ver, los reciben estas variables y aprovecha su herencia de guardar 3 datos. Los 3 primeros los guarda y los 4 restantes pues ya él los anota. Y aquí la suda un poquito, pero usa su herencia acá. Pero ya es lío, es abstracción y a mí no me interesa, yo solo guardo y le paso los 7 datos y yo debo entender que este guardar va a guardar estos 7 datos. Los va a guardar. ¿En dónde? En el vector. ¿En qué casilla? ¿Dónde está bis? Ahí se va a guardar. Entonces, esa es la otra, ahora la nueva manera de guardar a partir de ahora, ya para los ejercicios que vengan. ¿Va a cambiar un poquito el mostrar? Posiblemente un poquito. Vamos a ver, public void, mostrar. Aquí le pasamos el data grid view, DGB, de tipo data grid view, DGB, ¿no es verdad? Llave, llave. Y con esto vamos a terminar. Acuérdense, este método lo hemos hecho, vamos a decir dgb.rowcon, ¿cuántas filas debe tener? Díganme ustedes cuántas filas debería tener el data grid view. Rowcon. Ya lo hemos hecho ya. A ver, acuérdense. ¿Cuántas filas debe tener el data grid view? ¿Cómo digo, dije? Eso mismo. ¿Cuántas filas va a tener el data grid view? ¿Cuántas filas debe tener el data grid view? 6, empezando desde 0. 6. ¿Por qué 6, pero? Contando desde 0. ¿Pero por qué 6? ¿Qué lo lleva al 6? ¿Cuántas filas debe tener el data grid view? Aquí estoy por mostrar los datos. ¿Cuántas filas? Ahí se ve una fila en blanco. ¿Cuántas filas debería tener el data grid view? Esto lo hemos hecho varias veces, el mostrar. ¿Cuántas filas debería tener? A ver, ¿alguien? Pues lo que va a indicar en el PBIS. Claro, lo que tenga bis, ¿no? Depende de donde esté bis, pues, ¿no? Si bis está en la 3, entonces, o empieza de la 0, entonces más 1, ¿no? O sea, si bis está en la 3, la casilla 3, la gráfica sería que esté bis aquí, en la 3. Entonces, pues tiene que tener 4 filas, porque de la 0 a la 3 hay 4 datos guardados, ¿no es verdad? Entonces, lo que tenga bis más 1. Lo mismo que hace rato. Hacemos un for para visitar las casillas del vector. Una variable b que empieza en la casilla 0, que vaya hasta topetearse. No cambió esto, esto sigue lo mismo. Más, de uno en uno. Llave, llave. Y ahí trabajamos. DGB, Data Grid View, empezamos por la columna 0. La fila será la que estamos visitando, punto value. Y ahí guardamos, ¿cuál es el primer dato a mostrar? En orden siempre es importante, ¿no es verdad? Aquí lo tenemos en orden como hemos introducido, estamos mostrando. Bien, ¿cuál es el primer vector que mostramos? Perdón, ¿cuál casilla del vector? ¿Dónde están los datos? ¿Quién guarda todos los datos? ¿Quién me dice eso? A ver, ¿dónde están los datos que queremos mostrar? A ver. En el vector. En el vector. Ahora ya es un acaparador. Antes habían un vector para cada dato, ¿no es verdad? Si eran 7 datos, aquí habían 7 vectores y elegía uno de ellos. Ahora llegó el centralismo, señores. Este vector los acapara todos. En la gráfica pueden ver. Ese único vector guarda todos los datos, todos. Dice, no quiero un vector por dato, yo solito me las arreglo, dice, ¿no? Este es el tipo, vector. Entonces, ahí están todos los datos. Hablemos con él. Bueno, vamos a hablar con él. En la columna 0, dice. ¿Quién va a mostrarse en la columna 0? Decimos, alguien de lo que tiene vector, seguramente. Alguien. ¿Cuál casilla vamos a mostrar? ¿Cuál? No puedo poner un número, porque si digo 0, siempre mostraría el que está en la 0. No puede ser un número ahí. B. B, la que estoy visitando. Ahora, la diferencia es que en esa casilla cualquiera, sea la 0,
sea la 1, la 2, no estuviera B, perdón. Ahí hay, en cualquier casilla, ahí hay 7 datos, como pueden ver. En cualquier casilla hay 7 datos. ¿Cuál de los 7? Esos 7 datos los voy a elegir a través de un punto. En cualquier casilla que visitemos, hay 7 datos ahí, 7 atributos. Con un punto voy a acceder a las propiedades, que ustedes saben las propiedades acceden a los atributos. ¿Cuál propiedad voy a mostrar en la columna 0? ¿Cuál? Nombre. Nombre. ¿Qué nombre? Claro. Y las demás ya seguro que ustedes díctame la segunda, a ver, ¿cómo sería? La voy a escribir toda. Díctamela ustedes. Data Review, Data Review. 1,b, Ya. punto value, Bien. ¿De dónde viene el dato? A la columna 1. del vector b, Del vector. Todo está en el acaparador que es el vector. La casilla que estamos visitando. ¿Qué más? punto datetime, sería ¿Cuál la propiedad? fecha, La de nacimiento. fecha de nacimiento. Ustedes saben, al mostrar es un too short die string para mostrar la fecha corta, ¿verdad? Ok, entonces, parecido a eso va a ser también los que siguen. Por ejemplo, el data review en la columna 2, b, punto value, viene todas del vector. Todas del vector. De la casilla que estamos. Aquí varía nada más. Tercer atributo era el género, acuérdense. Lo hemos diseñado. DGB son 7 datos. Vamos a decir llegando a la mitad. Entonces, punto value. Y ahí lo mismo. Hasta es más fácil para mí. Punto. ¿Cuál es el siguiente dato? Fecha de inscripción. Fecha de inscripción. To short date time. Vamos. 4, B. Value. Igual vector. B. Ahora sí. Era el curso, ¿no? El curso. Vamos al penúltimo. 5, B. Value. Aquí, ¿quién viene? El turno. Turno. Y el último. 6, B. Voy a haber copiado y pegado, pero hay que hacerlo. Ustedes háganlo también, ¿ya? Ahí sí queda en la cabeza. ¿Cuál es el último? Costo. El costo. Costo, ¿verdad? Entonces ese es el método mostrar. El guardar cambió un poco, pueden ver, y el mostrar un poco también cambió, ¿no? Donde acá solo hay un único vector acá, ¿no? Un único vector. Bien, y elegimos ya con un punto cuál propiedad vamos a mostrar. ¿Ya? Vamos a probar esto si funciona o no funciona. Por ahí todo es... ¿Ah? Voy a ir al diseño y vamos a hacerle clic en el botón guardar. El botón guardar en la línea vacía vamos a hacer que nazca el objeto que da derecho a usar los métodos y todo eso, ¿no es verdad? Ahora, ¿el objeto de cuál clase va a ser? Va a ser hijo de cuál clase este objeto que va a nacer. Tengo 3 clases para elegir. Persona, inscripción y C inscripción vector. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál va a ser el papá? ¿Hijo de cuál de las clases va a ser? A ver, pensemos. Información vector. No es información, es inscripción vector. De las 3 clases, obviamente la más poderosa es la última. La clase persona solo tiene derecho a 3 atributos y un método guardar de 3 datos. La clase inscripción mejora. Tiene 7 atributos, aunque se ven 3 nomás ahí, pero tiene 7 atributos y tiene 2 métodos guardar. Uno de 6 y uno de 3 y uno de 7 datos. Eso lo voy a corregir. Pero la clase vector, la tercera clase, tiene un vector que está casado con inscripción, el de 7 datos. Y tiene varios métodos, ¿verdad? Que ahí no los he puesto. Entonces, la más completa es la que hemos hecho, la clase donde está el vector. Entonces, la mamá va a ser clase inscripción vector. Este objeto va a ser de esa clase. O sea, al ser de esa clase, este OBJ, llamamos al constructor, ¿no? ¿Verdad? Este OBJ tendrá pues lo que tiene la clase, su mamá, pues, ¿no? Y tendrá ¿qué? Un vector sango, tendrá, bueno, aparte de eso, tendrá métodos, 1, 2, 3, un montón, ¿no?
Entonces, este objeto que acaba de nacer es un objeto especial, un monstruo. Tiene altísimos recursos. ¿Ya? Bueno, en guardar, vamos a empezar llamando como siempre y vamos a empezar por el método incrementar, donde this se ubica. Seguramente que vamos a terminar que guarda todos los datos, ¿no? Pero antes de guardar todos los datos, me va a pedir seguramente el género, hay que prepararlo, el turno también y el costo también. Hay 3 datos que preparar ahí antes de guardar. Entonces declaro de tipo string la variable gen, por ejemplo, y ahí vamos a guardar lo que el método obtener género de 2 radiobotones me dé. Entonces le paso mis radiobotones, en mi diseño le puse esos nombres, OP1, OP2, y se los paso, los de género, él los va a revisar, en fin, nos va a devolver el texto y yo lo guardo en gen. Lo mismo hacemos para el turno, que son de 3 radiobotones. Tur, lo mismo, solo que ahora el método se llama obtener turno. Y él pide 3 radiobotones. Debo darle lo que está en mi diseño, los nombres que le puse. Y acá, para diferenciar del otro, le puse una T antes del 1. OP turno 1, OP turno 2 y OP turno 3. Entonces, eso los diferencié de los otros radiobotones de mi diseño. Así, por ejemplo, como están viendo, el otro y el otro. Le paso los 3 radiobotones, él los analiza, él trabaja con los 3, nos devuelve el texto de uno de los 3 y nosotros lo guardamos en turno. Ahora vamos a preparar el tercer dato, que es el costo. El costo nos los da el método obtener costo, ¿no? Él dice que le pase, ¿qué cosa? ¿Qué está pidiendo que le pase? Fíjense ahí en la línea abajito. El curso. El curso. Ahora el curso. En diseño lo tengo el curso. Lo tengo en este combo box. Entonces, este se llama cur. Entonces, cur.text. ¿Querés el curso? Le digo, toma. Lo que haya elegido el usuario te lo paso. Él lo va a recibir, va a analizar un switch. Acuérdense, hay un switch para eso. Si es operador, designa 200, etc. Trabaja. Lo que trabaje nos va a devolver. Nosotros lo guardamos en cos. Tenemos entonces los 3 datos donde guardar nos podría haber pillado en curva, ¿no? En subida. Llamo ahora sin ningún problema a guardar elemento. Este guardar elemento nos pide los 7 datos. Fíjense que está en negrilla el primero que nos está pidiendo. No. ¿Qué le paso? Me pide el nombre. Acá está el nombre. Ahí puedo introducir un nombre. Mi objeto se llama, mi componente se llama non. El otro se llama fnac, op1, op2. Este se llama fins. Este se llama cur, que ya dijimos. Y este ya lo mostré también, opt1. En fin. Son los nombres que puse, ¿ya? Entonces voy a empezar a pasarle. ¿Qué escribiría ahí para el primer dato? ¿Qué nombre tiene mi objeto donde yo introduzco el nombre del alumno? Nom. Entonces, nom.text. Dice, pasame la fecha de nacimiento. Tengo también el data and picker allá. Creo que se llama fnac también. Pasame el género, dice. ¿Qué le paso? Gen. La variable, ¿no? La que preparé ahí arribita. Pasame la fecha de inscripción, bueno. Creo que se llama también fecha ins. Bueno. Pasame el curso. Curtext, ¿no? Recién vimos el combo box. Pasame el turno, dice. ¿Ahora qué le paso? Tur. Turno. Y pasame el costo. ¿Qué le paso? Cos. Costo. Ok, gracias. Entonces se ha guardado. Seguramente se va a guardar. Ya el detalle cómo lo hace para nosotros se llama abstracción. No sé cómo lo hace, si los 3 primeros datos se lo pasa al que heredó y lo guarda, y los otros 4 datos los guarda él ya personalmente. Ya es otro lío que para nosotros es una abstracción, o sea, nos oculta detalle. Mostramos y le pasamos el Data Grid View. Con eso tendría que funcionar. Vamos a probarlo. A ver, que venga, esperemos nomás. Ok, ahí estamos. Bien, vamos a empezar con el típico Juan Pérez. Juan nació
no sé, el 90, hace 40 años atrás o 30 años atrás. Hombre, se inscribe hoy día 23 a operador mañana. Guardar. Ahí puede ver, me ha cobrado de 196 al azar. Está bien. Una mujer, María, nacida el 2000, vamos a suponer, se inscribe hoy día a un curso de programador para la tarde. Guardar. Como pueden ver, es de 200 a 300. Está bien. Y por último, para el otro turno, Pedro nació el 1985. Vamos, hombre, hoy día a un curso analista en la noche. Guardamos. Y nos cobra de 300 a 400 pesos. Como pueden ver, entonces nos está cobrando. Le he puesto tamaño letra más grande a la fuente del Data Grid View. Simplemente, bueno, esto lo voy a capturar ya. Voy a capturar pantallita. Con una propiedad nomás le he puesto esto ya estaba capturado, ¿no? Pero con datos es otra cosa, ¿no? La solución. Primero el diseño. Entonces, bueno, voy a cortar el archivito, no quiero que sea muy grande.